Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. Salud, dinero y amor. Con el doctor Juan Jara. Salud, dinero y amor. Y el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuando ustedes nos oigan. Bienvenidos a Salud, Dinero y Amor, a esta nueva edición, a este ratito de disecciones intelectuales de la realidad sanitaria y social que nos rodea, para intentar ver un poco lo que tenemos encima, lo que se nos avecina, lo que, en fin, desde distintas ópticas, pero siempre leales a la verdad, a la ecuanimidad, al juicio crítico sobre las cosas que nos rodean, ¿no? Hoy, un día más en Radio Ya, con nuestro programa, nos acompañará un habitual, alguien que forma parte de la estructura, de las esencias de nuestro programa, don Vicente Montañez, consejero delegado de Interim Consulting y buen amigo. Don Vicente, buenas noches. Muy buenas noches, don Juan, un auténtico placer. Después de algunos días sin hablar, pues como que apetece mucho, ¿no? Sí, siempre la verdad es que es grato este encuentro, ¿verdad? Es un rato estupendo, a veces las cosas no cuadran, pero bueno, aquí estamos en cuanto nos es posible, ¿no? Sí, señor. Bueno, hoy tenemos la batería llena de opiniones, de críticas, de datos, de una disección fina sobre lo que nos puede pasar en los próximos tiempos, ¿no? En relación con algo que es de las cosas que más preocupan sistemáticamente al conjunto de los españoles, ¿no? Que es nuestro sistema público de salud, ¿no? Lo que la ley socialista del año 86 llamó el Sistema Nacional de Salud. Y al que a mí me gusta añadir español, aunque sean 17, ¿verdad? Pero bueno, lo de español, en fin, es más un desideratum al día de hoy que una realidad, porque en realidad son 17 galletas sobre un manto de natilla, ¿no? En fin, don Vicente, ¿por dónde empezamos? Pues casi vamos, don Juan, si le parece, empezar por el principio. Estaba usted comentando del Sistema Nacional de Salud, ¿verdad? Y hay algo que llama poderosamente la atención, y es que, pese a ser uno de los principales ejes vertebradores del estado del bienestar, y yo creo que además un gran logro precisamente de este país y sobre todo de nuestros mayores, el poder disponer de un acceso a una sanidad cuasi universal, y voy a decir cuasi porque es verdad que en los últimos años se ha perdido gran parte de esa universalidad, sí. Pues no deja de llamar la atención como cada vez se le ha prestado menos atención, y se le ha prestado menos atención en algo que acaba siendo de vital importancia, que es con qué presupuesto somos capaces de sostener o de mantener este Sistema Nacional de Salud. Hace breves días se conseguía al fin plantear
una opción para poder sacar los presupuestos generales del Estado hacia adelante, y para aquellas personas que tenemos que estar pues revisando un poco esas cuentas del gran capital que prepara nuestro mi gran amigo y nuestro ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pues no deja de llamar poderosamente la atención como hay una serie de partidas que computan un grueso importante, pero una de ellas sería la principal, lo que serían las pensiones. Sí, luego estaríamos en la parte de lo que sería la financiación de las comunidades autónomas, y por lógica pues debería de aparecer esta partida presupuestaria destinada a sanidad, ¿no? Sí. Bueno, pues no, la tercera no es la de sanidad, sino que la tercera son los intereses de la deuda. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que a la hora de aplicar los recortes que se han tenido que aplicar, no se han aplicado precisamente de forma lineal a todas las partidas del presupuesto, sino que han habido determinadas partidas en las que se ha aplicado la tijera y otras donde directamente la tijera se ha escondido o ni ha venido, y ese sería el caso, por ejemplo, de la deuda, o este sería, por ejemplo, en el caso de las pensiones, ¿de acuerdo? Que yo con esto no estoy planteando que no tengamos que pagar la deuda o que no tengamos que pagar a nuestros... No es esto lo que planteo. Yo lo que también planteo es que cuando uno aplica determinadas políticas de recorte, tiene que ver muy bien en dónde recorta y por qué recorta, ¿no? Y yo creo que esto no es hecho, y concretamente en la sanidad, pues lo que hemos visto es como durante los últimos 10 años, durante la última década, durante esta crisis en definitiva, lo que se ha producido es una disminución del gasto del 8,6% de media. Es decir, es que esto es algo que además aquí habría que descontar, esto sería el resultado neto, es decir, a partir de aquí habría que descontar, cuál ha sido la bajada real conforme al incremento de la economía, ¿no? Porque con lo cual probablemente estaríamos hablando pues de cifras mucho más próximas a un 10, un 11%. Bien, y esto además metido en un ecosistema, como usted bien decía, de 17 corralitos con 17 políticas distintas y con 17 ecosistemas donde acaban habitando esa sanidad pública, en algunos casos coexiste con algún tipo de concesión privada o de prestación privada, en otros casos en los que no, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ¿qué sucede? Que mientras que en otros aspectos hemos tenido que empezar a plantear el futuro de por ejemplo, las pensiones. Fíjese que es algo que estamos debatiendo ahora, es decir, cuál es el futuro de las pensiones, cómo vamos a modificar el sistema para asegurar que vamos a ser capaces de pagar las pensiones mañana, pasado y al otro. Fíjese que en la sanidad parece ser que esto no se lo plantea nadie, parece ser que esto es una fuente inagotable y que no requiere de reorientaciones, o que no requiere de acciones para posicionar la sanidad de hoy en la sanidad de mañana, y usted además como profesional bien sabe que esto no es así. Es decir, no solamente hemos reducido drásticamente, sino que hemos introducido aspectos pues yo creo que contrarios a la filosofía, como puede ser el copago, etcétera, etcétera, pero es que no nos hemos empezado a plantear que mientras que en lo que hemos hecho es bajar el presupuesto, en 10 años no estamos viendo hacia dónde va a evolucionar nuestra sanidad. Y además hay dos componentes que van estrechamente ligadas de la mano. Una de ellas es el crecimiento de la población, esa famosa inversión de la pirámide poblacional, que esto va a generar una variación importantísima en, por un lado, el tipo de perfil que nos vamos a encontrar, dos, el tipo de enfermedades que vamos a atender cada vez más hacia enfermedades cronificadas, y cómo la sanidad es capaz de plantear respuesta o plantear soluciones. Bien, esto no se ha tenido en cuenta. Esto no se ha tenido en cuenta presupuestariamente. Estamos hablando de uno de los principales problemas que va a tener la sanidad, ya no solamente en sí en la cronificación, que es cierto que lo va a tener, sino además también en ese incremento de la población y de la población mayor, con lo cual vamos a tener que destinar, por un lado, mayor cantidad de recursos, tanto humanos como económicos,
y por otro lado vamos a tener que intentar apalancar financieramente el gasto farmacéutico para ser capaces de dar respuestas a esa cronificación de enfermedades. Bien, todo esto es un poco las cositas que han ido surgiendo durante este tiempo. Juan Vicente, voy a meter un par de codas para pinchar, ¿verdad? Para pinchar un poco, ¿no? O sea, la izquierda política, es decir, todo el arco parlamentario actual, no hay nadie que no representa de una manera más o menos tenue o intensa el marxismo real desde el punto de vista de las políticas. Todos defienden el estado del bienestar, ¿de acuerdo? Pero lo hacen en la práctica a costa de la sociedad del bienestar. Y esto, que es una opinión, lo voy a intentar explicar. Es decir, todo el mundo quiere tener los mejores servicios públicos, incluso no financiándolos adecuadamente, como usted mismo comentaba, ¿no? Y a eso, digamos que a esa ronda de aspirina se apunta todo el mundo. El problema es que nadie plantea qué es lo que hay que hacer para tener riqueza país, riqueza española, para sostener los servicios públicos, ¿no? Desde la policía, desde la justicia, desde la educación, por supuesto la propia sanidad. Y entonces lo que hacemos es seguir endeudándonos, posiblemente mucho más de lo que dicen los ratios que nos exige la Unión Europea, vía mecanismos fiscales, vía, en fin, trapisondas varias. Y al día de hoy seguimos yo no estoy, ni usted, ni muchas otras personas, ¿no? Seguimos en el pedestal cantando las bondades de un sistema que de hecho ya está quebrado. Y está quebrado porque hace un par de meses la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la que tiene que mantener los hospitales, se tuvo que sacar un plan de urgencia porque los hospitales, los grandes hospitales, esas maravillosas excelencias, ¿no? El equivalente a la fe en su tierra, que en Madrid, pues en vez de haber uno, pues hay 5, ¿no? Pues está el Marañón, el Clínico San Carlos, La Paz, el Ramón y Cajal y el 12 de octubre, ¿de acuerdo? Se caen a cachos, a trozos, porque no hay capacidad de mantener las infraestructuras en condiciones. Claro. O sea, la sanidad al día de hoy está quebrada. Hay facturas en los cajones. Es decir, en septiembre ya no se puede pagar el año en curso, se guardan las facturas y en enero ya veremos, amigo mío, que te activo todo esto. Y esto está pasando hoy. Está pasando hoy. Pero es que además los profesionales, que ahora dicen que si nos suben un 1%, que somos los peor pagados de toda la zona euro y de toda la OCDE, pero no un 10, un 12, un 15%, no, un 50% respecto a Portugal. Llevamos con los salarios congelados 8 o 9 años. O sea, no solo somos los peores pagados, sino que somos los que realmente, al día de hoy, hacemos viable el sistema, con nuestra profesionalidad y con los peores salarios de todo el sistema desarrollado conocido. Pero no solo esto, es que además, como usted apuntaba muy acertadamente desde mi punto de vista, están cambiando las tecnologías, están cambiando la vida media de las personas, está cambiando la pirámide de población. Cada día hay más tecnología disponible y, por tanto, más cara para desarrollar nuevas terapias. Que se habla ahora del tumor líquido, ¿no? Es decir, determinaciones en sangre de determinados cánceres que pueden suponer un avance en la detección precoz de tal o cual enfermedad de tipo neoplásico, de tipo oncológico, que pueda ayudarnos a detectar precozmente. Todo eso estamos hablando de técnicas, de maquinaria, de tecnología muy cara. Y al día de hoy seguimos haciendo la gestión de tambor y pandereta, que no solo no nos deja ver más allá de nuestras narices, es que está hipotecando gravemente el Sistema Nacional de Salud. Gravemente y es una grave afirmación la que voy a hacer como médico,
como exdirectivo del sistema y, desde luego, como director de este sencillo y humilde pero honorable programa, que al día de hoy es inviable, porque la izquierda, es decir, todo el arco parlamentario actual, lo que dice es que el Estado español, a través de sus diferentes administraciones, garantiza los derechos, en este caso el derecho a la protección de la salud, que es un derecho protegido por el título 8º de la Constitución, y ese derecho está protegido por el Estado. Pero el Estado saca el dinero, básicamente, y corríjame porque ahí ya me meto en su terreno, de las clases medias. Que si bien estamos viendo un poquito la luz al final del túnel, porque es verdad que la economía está funcionando mejor y hay menos desempleo, realmente hemos visto mermado seriamente nuestro poder adquisitivo, y aún hoy la clase media española no ha recuperado ni de lejos la calidad de vida que tenía hace 10 años atrás. Si no hay más capacidad de recaudar, ¿qué derecho va a garantizar el Estado español? Si es que ya no hay más de dónde sacar. Bueno, si es que hay gente que está trabajando con salarios medios y altos que no llegan a final de mes, que no pueden pagar las cosas. No hay. El año que viene, dicen las malas lenguas, que el señor Montoro, o que lo sustituya si hay elecciones, tiene que meternos a todos los españoles 2 puntos más de IRPF para pagar las pensiones. Y de eso se habla de Venezuela, se habla del Valle de los Caídos y se habla de la leche que mamaron todos estos mequetrefes, pero no se habla de que La Paz puede tener que cerrar por falta de pago. Bueno, vamos a ver, Juan, que me ha abierto usted muchísimos frentes. Casi voy a empezar por el último y luego voy a ir yendo hacia atrás, ¿verdad? Vamos a ver. Yo hay en una parte en la que no coincido del todo con usted, y es que claro que hay recorrido, claro que hay dinero para pagar el sistema público de pensiones, claro que hay dinero para pagar el sistema nacional de salud, claro que hay dinero para mantener muchas de las cosas. Esto al final es un problema, como siempre, de prioridades. Pero yo quiero empezar a sacar este discurso pesimista en general de que no hay recursos para afrontar lo que se ha afrontado toda la vida. No, esto no es del todo así. Es decir, lo que hay es que empezar a priorizar, ¿de acuerdo? Sí. Es algo que no estamos haciendo. ¿Y qué sucede? Esta administración, hay 2 cosas que no prioriza, ¿vale? Y demuestra bien, ¿vale?, los presupuestos generales del Estado. No prioriza la inversión, y yo no conozco economía, ni empresa, ni tan siquiera a familia que sea capaz de salir hacia adelante en los tiempos malos si no se han realizado unas inversiones adecuadas, y no hay que confundir inversión con gasto, es decir, aquí no se invierte. Y luego entendemos aspectos fundamentales del estado del bienestar como un gasto. Y estos son los 2 errores conceptuales que nos hace plantear que todos nuestros sistemas basados en este estado del bienestar están quebrados, y no es cierto. De hecho, sí, yo invito a nuestros oyentes a que consulten el Mundo Financiero, donde no viene directamente en sanidad, pero donde hay hay concretamente 6 artículos en los que analizo por qué el sistema público de pensiones es viable. Lo que sucede es que políticamente interesa no hacerlo viable, probablemente para ir metiendo la zarpa en otro sitio. Bien, pues con el sistema de salud sucede poco más o menos lo mismo. Es decir, vamos a ver, ¿por qué no se pueden mantener los hospitales? Porque se está recortando directamente, pero se está recortando sin pensar en qué se recorta o en qué se deja de recortar. Es decir, es que no estamos viendo lo que es gasto corriente y gasto superfluo, que desde luego haríamos muy bien en recortar, frente a lo que es inversión en infraestructuras hospitalarias, o lo que puede ser inversión en nuevas necesidades, o en incorporar nuevos tipos de diagnóstico, nuevos tipos de medicación. Y esto no se separa como tal. Y no se separa como tal porque al final quienes acaban gestionando los presupuestos no son en muchas ocasiones ni técnicos ni médicos, sino acaban siendo políticos, y en este caso concreto, en este país nuestro, sí, de 17 reinos de taifas, donde andan mucho más preocupados cada uno de ellos
por cuál es su proceso de adoctrinamiento ideológico o su proceso de ver cómo desviamos aquí para hacer el trato de favor con los amiguetes en sí, que de intentar don Vicente, un buen servicio. Sin enmendarle la mayor, quiero decir, claro que hay dinero, ¿no? O sea, decir, claro que hay dinero y que ese dinero se está despilfarrando, que se está mal usando, que no se gestiona la sanidad, solo se administra, ¿no? Es como en vez de tener un gerente tengo a un extendedor de talones, ¿no? Efectivamente. Por supuesto que sí, pero el problema está en que esa izquierda política que nos gobierna hoy, desde el Partido Popular hasta terminando en Podemos, con Ciudadanos y con el PSOE, para que nadie se me insulte por activa o por pasiva, es incapaz al día de hoy, absolutamente incapaz de plantear, bueno, lo ha sido el Partido Popular con una mayoría absoluta brutal, de cerrar más que 4 empresas públicas obsoletas que no tenían ningún coste, o sea, ningún ahorro real para las arcas del Estado. Esto es la realidad, es decir, no solo. Es decir, ahora ya es que, lógicamente, la atomización del Parlamento español impide tomar decisiones. Pero es que cuando esa atomización no existía, tampoco se tomó ni una sola de esas decisiones, algunas más o menos espinosas, no digo que no, para realmente poder viabilizar, ahorrar, ¿no? Hacer más eficiente la estructura del Estado, evitar duplicidades, evitar amiguismos, enchufismos, gastos suntuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Sí. Pero el problema está en que la única salida que se le ocurre a esta caterva de mediocres que nos dirige es sacarnos más el dinero. Como es tan poco original, lo han hecho tantas veces, que realmente, y esta es mi tesis y usted tiene más información que yo, es que no hay de dónde sacar. Es que ya la gente no tiene, digamos, margen de maniobra como para que... Es decir, usted sube los impuestos y son ya inelásticos. Me entiendo. No hay capacidad de recaudar más. Mire, voy a ni ponerle un ejemplo. ni vía IVA, ni vía IRPF, ni vía impuesto de sociedades. Porque la gente está pasándolo mal, aún ahora que hay mucha menos gente en el desempleo, y eso es un dato innegable, y bendito sea Dios, y que existen, pues esos padres, madres de familia que pueden llevar, aunque sea un salario bajo, un salario a su casa, ¿no? Sí, lo que sucede es que, vamos a ver, todos estos aspectos que usted está comentando, ¿por qué se sigue subiendo la presión fiscal? Se sigue subiendo la presión fiscal básicamente porque no somos capaces de dinamizar la economía real. Y voy a intentar explicarle a qué me refiero. Vamos a ver, la gente tiene la percepción de decir, bueno, vamos a ver, vemos los datos macro, crecemos por encima del 3%, se crean más puestos de trabajo en España que en toda Europa. Bueno, también es verdad que estábamos mucho peor, pero bueno, este dato es objetivo. Y en principio uno lee los titulares económicos y dice, oye, las cosas van mejor. Y luego le preguntas, oye, ¿y a ti te van mejor? No. Y siempre dice, no, a mí no me va mejor, yo no llego a final de mes. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Y por qué en estos momentos está en claro brete el estado del bienestar y, por supuesto, la sanidad como eje fundamental del mismo? Lo que está sucediendo es que, mientras que estamos creciendo en términos de Producto Interior Bruto, que no sé quién fue el economista, debió de ser alguno de aquellos que enseñó a Zapatero en 2 tardes economía, no sé quién dijo que es el único indicador para medir la evolución de una economía. Ya adelanto en estas ondas para decir, falso, no es así, es un indicador, uno más, y al final hay toda una consecuencia de indicadores. Esto es como un panel, cuando uno hace un análisis de balances, es decir, si usted hace una foto en un momento puntual no me sirve para nada, es decir, cuando analizamos balances lo que hacemos es que comparamos el evolutivo de los balances a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces eso ya nos da una visión mucho más certera. ¿Qué está sucediendo? Es verdad que nuestra economía crece por encima del 3% del PIB, pero lo que son las rentas empresariales y las rentas del trabajo, donde se sustenta la recaudación de forma principal que ayuda a mantener el estado del bienestar, es decir, estamos hablando de seguridad social, estamos hablando básicamente de IRPF, estamos hablando del dinero de verdad, ¿vale? Que no sean luego la vía de impuestos, vía IVA. Esto lleva constante
en los últimos 10 años. Es decir, en eso no hemos crecido. Nuestra economía crece en las rentas del capital. ¿De acuerdo? Y esto viene como consecuencia de que estamos en un proceso de sobrecalentamiento de la economía, donde vemos como directamente se está inyectando liquidez al sistema y se está haciendo crecer determinados aspectos derivados de la gestión del capital de una forma artificial. Pero lo que hace al final que el dinero entre en la recaudación, ¿de acuerdo?, acaban siendo básicamente las rentas del trabajo y las rentas de la actividad empresarial. Las dos rentas que, como el IRPF es muy difícil gravar, al final el señor Montoro tiene que inventar toda una serie de aparamentas, impuestos de sociedades, impuestos indirectos, hidrocarburos, ahora las bebidas azucaradas en pro de que los niños no se pongan gordos. Bueno, lo siguiente que va a venir, que ya se lo está diciendo Bruselas, mira, prueba a ver si con el tema de los impuestos sobre las energías, sobre los productos ecológicos, etcétera, etcétera, bueno, pues ahí también los famosos impuestos verdes somos capaces de captar una cantidad. Es decir, cuando nosotros no somos capaces de hacer crecer la economía de forma real, es decir, de hacer crecer las rentas del trabajo y las rentas de la actividad empresarial, al final no hacemos crecer la recaudación. Y si no crece la recaudación y, sin embargo, a nosotros cada vez nos cuesta más pagar todo porque seguimos endeudándonos y los intereses de la deuda hay que pagarlos y no estamos haciendo recortes en esa parte que usted comentaba antes de duplicidad de administraciones o triplicidad de administraciones, etcétera, etcétera. Claro, se produce la situación en la que estamos en estos momentos. Es que para mantener esto, si no queremos tocar la línea de gastos, tendremos que tocar la de ingresos. Y como los ingresos no crecen de forma lineal al crecimiento del Producto Interior Bruto, lo que tenemos que hacer es subir los impuestos sistemáticamente. ¿Hasta dónde? Hasta agotarlo. Pero lo realmente lamentable, y por eso entiendo que usted llame al Partido Popular izquierda, es que un partido que se define como un partido de derechas haga planteamientos basados en la subida continua de la presión fiscal es contraria a la propia ideología, pero es que además es contraria a su propio programa electoral. Sí, pero que yo soy de los que creen que lo que hay que hacer es precisamente lo contrario, es decir, en estos momentos, para podernos asegurar, lo que tendríamos que hacer es bajar la presión fiscal precisamente sobre aquellos que son capaces de, uno, generar actividad empresarial, estoy hablando de sociedades, y dos, generar consumo, estoy hablando de quién, de personas físicas, de rentas del trabajo, y estamos haciendo justo lo contrario, es decir, gravarlos a los de las rentas del trabajo, como si le subimos el IRPF, va a quedar muy impopular, teniendo en cuenta después de que incurrimos el objetivo de déficit, porque como venían las elecciones había que bajarlo, bien, pues entonces lo hacemos vía subir el IVA, etcétera, etcétera, es decir, pero bueno, impuestos que acaban pagando al final y que además no son proporcionales, porque se pagan linealmente en función de la población y no del poder adquisitivo de las personas, Vicente, con lo cual además son tremendamente injustos. Introduzco algunos datos importantes desde mi punto de vista, ¿no? El nivel de aseguramiento privado de las familias españolas, es decir, los que llamamos el doble aseguramiento, es decir, tengo acceso a la red pública y está disparado. Es decir, 1 de cada 5 españoles ya tiene su propia compañía sanitaria privada. Y eso es básicamente por una cuestión de desconfianza y de dificultad en el acceso a los servicios públicos de salud. Es decir, lo pago vía militar, es decir, me lo quitan vía impuestos, y encima tengo que sacar de mi renta, de lo que me van dejando, todos los meses, una cantidad para pagar esa póliza. Para mí, para mis hijos, para mi familia. El que puede, obviamente. El que puede. Y al día de hoy hay 10 millones de pólizas en España, es decir, 1 de cada 5 españoles, prácticamente, tiene doble cobertura, doble aseguramiento. La izquierda rancia, que quiere blindar lo que en el año 86 hizo la Ley General de Sanidad, hizo un sistema público, una mala copia del National Health Service británico. Dicen que realmente lo que quieren hacer muchos de los políticos locales, de estos consejeros de 3 al 4 que nos arruinan la sanidad por toda España, dice, no, aquí los intereses están en que esto público no funcione para que lo privado prospere, ¿no? Y la gente se vaya a lo privado y ganen dinero y el lucro y tal, ¿no? Y al final, realmente lo que no se dan cuenta es que unos y otros, lo que pone en tela de juicio es la base del propio sistema. Porque la sanidad privada española, sin la pública,
se cae por todos los sitios. Porque es tan frágil, es tan escuálida, es tan... a ver cómo lo califico yo. Es tan inmadura que realmente la privada, sin la red pública española tal cual la hemos conocido, no se sostiene, no tiene ninguna capacidad de apalancamiento, de dar servicio, no tiene capacidad financiera. Están contando los céntimos para no es que no ganen dinero, ganan dinero, pero a base es una economía de guerra, de racaneo, es una economía de bueno, en fin, que puede estar en su esencia, me agarro a la letra pequeña de la póliza. No hay una vocación de servicio real, En fin, son eso, aseguradoras, no son claro, compañías de salud. Pero yo es que creo que usted ha dado claramente en el clavo. Es decir, ¿esto por qué tiene cabida? Claro, sí, yo de entrada, yo es que no soy partidario de el público o el privado. Creo en la coexistencia de los dos sistemas, pero además de una forma natural. Y la forma natural la acaba marcando el mercado. Y en este caso el mercado son los pacientes. Pero aquí, ¿cuál es el problema que subyace? Y usted lo decía. Podemos entrar luego en esa materia, don Vicente. Yo no sé si usted conoce mi opinión. Algunos de nuestros oyentes, de nuestra dignísima audiencia, sabe, y lo defiendo, de que yo soy partidario de establecer competencia regulada dentro del sistema. Es decir, mutualizar el sistema. Y eso es una revolución que dicen, no, porque usted lo que quiere es ganar dinero con la sanidad de todos los españoles. No, lo que quiero es que esto no quiebre. Y o gestionas la provisión de servicios, sabiendo lo que te cuestan las cosas. Y hasta dónde puedes llegar. ¿Usted se cree que en España no tenemos una cartera básica de servicios? Que en función del hospital al que vayas tienes o no tienes derecho a según qué cosas, pero dentro de la misma comunidad autónoma, y no le hablo de complejidad asistencial. No, es que esto te lo hago porque el adjunto lo sabe hacer o no lo sabe hacer, o el jefe de compra, porque tenga interés o no, tiene tal o cual prótesis o tal o cual artilugio o tal o cual kit. Esto pasa todos los días, pero no me tengo que salir de Madrid. Es que esto es un desastre. Es que no hay una cartera. Es que cuando uno suscribe la póliza pública, aquella que uno tiene con el Estado, cuando paga impuestos, está por definir. Porque no se dan cuenta de que si no vayas a este enorme problema que es gestionar este servicio público esencial, al final hay desmanes, abusos, hay déficits. A veces nos pasamos. Oiga, hay que poner, y es una cuestión espinosa la que voy a decir, a un señor de 93 años que se le rompe un aneurisma abdominal, hay que ponerle una prótesis de 8.500 euros. ¿O no? Pues ese debate hay que hacerlo. No, pero don Juan, por espinoso que sea. Yo voy a ir un paso más. Usted sabe que a los 80 años ya está uno fuera de edad para entrar, según muchas normativas internas, en la UCI, en la unidad de cuidado intensivo. ¿Eso es ético o no es ético? Eso, es decir, claro, porque son recursos limitados. Se entiende muy bien en la UCI, ¿no? Hay 12 camas, si las tengo todas llenas y me entra un señor, una señora que se ha caído de una moto con la cabeza abierta, lo tengo que dejar en planta. No tengo el recurso. Y por lo tanto, tengo que dejar sitio para este tipo de problemática. Pero claro, es que esto sucede en casi todas las fronteras de la asistencia sanitaria pública. ¿Hasta dónde podemos llegar? El todo para todos no es viable y por lo tanto llegará el casi nada para todos. Perdón, que no le he dejado hablar y me sabe mal. Pero es que yo creo que está dando en una de las claves. Es decir, el problema se acaba definiendo el qué se hace o dónde se hace en función
en muchas ocasiones, criterios políticos que no tienen ningún sentido. Mire, le voy a poner un ejemplo de lo que sucede en mi querida Comunidad Valenciana. En mi querida Comunidad Valenciana, hace escasos meses, con estos señores de Compromís y su socio de gobierno, el del PSOE, y el beneplácito de Podemos, pues se llevó hacia adelante el hecho de que se incluya dentro de la sanidad pública la reproducción asistida para todas aquellas parejas homosexuales, de lesbianas concretamente. Sí. Vamos a ver. A mí lo primero que se me hace muy difícil es y si no son lesbianas y es una pareja heterosexual, entonces ya no. Claro. Pues parece que no. Pero no solamente esto, sino es que el tema llega a ser hasta mucho más perplejo. Es decir, oiga, y es que yo voy a tener que decirle a usted cuál es mi condición sexual para poder acogerme a la prestación de un servicio público, ¿sí, o no? Inventármela para tener derecho. O inventármela para tenerla. O le voy a decir más, cuando me detengan por violencia de género, en ese mismo momento me siento mujer. Sí, bueno, además ha habido un caso. Claro, mire usted, no, oiga, mire, que me ha dado un cambio hormonal, y soy una señora. No me ve usted, me están saliendo tirabuzones y me pongo tacones. Esto no tiene es estúpido, absurdo, sectario, claro, ni sentido económico. Usted sabe, don Vicente, que hoy, por encima de los 40 años, no se inseminan a mujeres heterosexuales, porque el índice de éxito decae muchísimo. Bueno, pues y son técnicas enormemente costosas. Pero es que además se están saltando directamente algo tan simple y tan crítico en la sanidad como es la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. En la medida en la que yo tenga que manifestar cuál es mi condición sexual para poderme acoger o no a una prestación. Demás, es decir, yo con esto lo que le quiero decir, he puesto un ejemplo, pero hay más. No, pero sí, en fin, Andalucía con los cambios de sexo. No hay un solo servicio, don Vicente, en Andalucía. El cambio de sexo está financiado hace 15 años, ¿no? No sé quién fue el Lumbreras que lo incorporó porque sí. Sí, luego probablemente ponerse una dentadura postiza, seguro que no. No, y claro, por supuesto, pero lo digo más, es que en Andalucía, y que en fin, que me desmientan, no hay un solo servicio de cirugía vascular y angiología. Hay una sección en Granada. Es decir, oiga, pero esto como que no hay, o sea, en los grandes hospitales andaluces no hay gente que esté trabajando en cuidar que un pie diabético no le cueste el pie a ese enfermo. ¿Por qué? Porque son unos inútiles, porque no tienen visión, porque solo les interesa la pasta. Claro, luego ahí era donde yo quería llegar. Luego ya no es un problema de cómo gestionemos los recursos del sistema, sino es un problema de quiénes están gestionando los recursos del sistema. Es un problema, pero que además es que yo estoy cansado de verlo en distintos entornos, como el propio funcionario se queja de que no se le hace caso, que viene el político y se pone a intentar descubrir la cuadratura del círculo. Claro, es decir, los casos que estamos comentando es, pero claro, con un gran hándicap. Es decir, con que esto cuesta mucho dinero. Y este tipo de actuaciones son las que ponen en entredicho precisamente la viabilidad del sistema. El hecho de tener 17 reinos de taifas, 17 repúblicas bananeras, con 17... Pero don Vicente, perdóneme, hay 17 repúblicas bananeras, cortijos, taifas, califatos, pero hay un Ministerio de Sanidad, que calla y otorga y pastelea y mira para otro lado. ¿Cómo es posible que yo vaya con mi tarjeta sanitaria de la Comunidad Valenciana y no pueda, y un señor en Madrid no pueda tener acceso en pleno siglo XXI a mi historial clínico? Pero nos hemos vuelto locos. Es tan simple como que ese ministerio ha dejado, se ha quedado sin funciones y no ha determinado cuáles son los parámetros de interoperatividad que tiene que tener el software para que las 17 repúblicas bananeras se puedan hablar e intercambiarse algo tan simple como puede ser... Como bananas, para que puedan intercambiarse bananas. Claro. Con lo cual, el problema es que lo hemos trasladado todo a las comunidades autónomas y en las comunidades autónomas se ha acabado transformando la sanidad en una guerra de cuadrar políticamente la cifra adecuada para poder,
seguir prestando el servicio, pero vamos a intentarlo hacer al menor coste posible, porque esto votos no da, y dan mucho más votos el traer la Fórmula 1 o el hacer no sé qué historia o el inaugurar no sé qué otro. Lo dijo no sé muy bien quién, ¿no? Pero dice, hombre, la sanidad nunca te hará ganar unas elecciones, pero te las puede hacer perder. Y o sea, el político... ¿Pero usted cree que nuestros políticos tienen esa percepción? Por supuesto que sí, por eso no se atreven a tocarla, y cuando le ponemos €1 por receta, que vale mucho más gestionar esa receta, al final, no sé, ahora mismo no recuerdo quién lo puso y quién lo quitó, pero se formó una escandalera y prácticamente era un atraco a mano armada, ¿no? Como si a alguien en España le regalaran la leche, el pan o los huevos, ¿no? O como si te vas a la playa, alguien te paga la pinta de cerveza y los chopitos que te tomes, ¿no? O el apartamento, ¿no? Pues claro que hay que copagar las cosas, claro que sí. Usted, don Vicente, dígame algún hobby confesable. No, yo tengo muchos y ninguno barato. Bueno, dígamelo, que el ejemplo me vale. Pues mire, oiga, por ejemplo, a mí me encanta navegar, me encanta la náutica. Bueno, pues imagínese que no habría pantalanes en España para atracar, a ver si no me deslizo con ningún término no náutico, los barcos que fueran los barcos de los españoles, aunque sea para no usarlos, si fueran los barcos gratis, ¿no? Sí. Es que claro, tener a un endocrino en la consulta asesorando sobre tal o cual patología, eso es tener un barco en un pantalán. Eso es un lujo. Y ese lujo que en España al día de hoy aún seguimos manteniendo, ese derecho que esta izquierda que nos dirige de los últimos 20 años, no la garantiza el Estado, pero si el Estado lo financio yo, y yo como familia, yo como empresa, estoy esquilmado, porque mi renta neta familiar disponible no crece. Claro. Pero el nivel de endeudamiento de su familia, aunque usted vaya pagando religiosamente la hipoteca, sí que está subiendo, que este es otro de los parámetros donde nos... o sea, que sube el PIB y sube la deuda familiar. Y sigue subiendo exponencialmente la deuda que contraen las administraciones, porque fíjese, curiosamente, las empresas han hecho los deberes en este país. Bueno, no todas, la banca todavía le quedan muchos deberes por hacer. Ahí está el Popular pasándolo canutas, ¿no? Efectivamente, en general por activos tóxicos y tal. Sí, las empresas han hecho los deberes, las familias han hecho los deberes, y cuando digo hablar los deberes, estoy hablando de reducir el nivel de endeudamiento, de sobreexposición a un nivel de deuda excesivo, pero sin embargo la administración no se ha dado por aludida y ha seguido endeudándose. Y además utilizan la falacia del mantenimiento del estado del bienestar, cuando en definitiva no es esto lo que engrosa las grandes cifras. Sabe usted que yo siempre digo que si mañana cerráramos las autonomías, nos ahorrábamos solamente en coste administrativo 86.400 millones de euros todos los santos años. Cantidad suficiente y necesaria para reducir el déficit público, para mantener el estado del bienestar con las inversiones en esos hospitales que nos están haciendo, etcétera, etcétera, sin ningún problema. Incluso además hasta nos quedaba parte de dinerito para ir amortizando deuda, que es otra cosa que yo no dejo de alucinar por más veces que lo vea. Es que alguien alguna vez, cuando se ponga a hacer un presupuesto general del Estado, va a pensar que no solamente hay que pagar los intereses de la deuda, sino que hay que pagar capital. Bueno, pues está muy bien, ¿no? Esto, ¿no? Porque en algún momento te van a dejar de prestar, ¿no? O sea, realmente tenemos malos dirigentes. Es que yo ahí podría entrar ahora con usted en otra discusión, de decir, no, el problema es que como nos tienen que seguir prestando, a partir de ahí se nos compra absolutamente nuestra soberanía y nuestra capacidad de decidir. Claro. Y entonces ya viene a que al final un señor sentado en una silla, sabe Dios en qué país, determina qué se tiene que hacer en el servicio murciano de salud. Claro, porque tiene intereses en vender tal o cual tecnología, ¿no? O por qué en España tenemos
es un tema que a mí me apasiona personalmente, ¿no? Resulta que compramos energía barata a Francia cuando somos deficitarios de origen nuclear, pero aquí no podemos tener nucleares. Eso es por lo mismo que usted estaba diciendo, que cómo es posible eso es por la deuda soberana que está en manos de quien no debe. De servicios que se prestan cada uno de los servicios de salud. Pues cómo es posible que no tengamos un plan de desarrollo de energías a nivel nacional, donde al final, porque el problema ya no son las nucleares, ahora ya no tenemos tiempo de construir nucleares, y las que tenemos las tenemos hechas un gañapo. Claro. Y un día, son antieconómicas. No es el objeto del programa, pero podríamos ponernos a analizar qué está pasando en el juego de las eléctricas con el tema de las nucleares, porque eso es de juzgado de guardia directamente. No, y en el Costa del Sol somos muy ecologistas, claro, porque Donald Trump se va del Tratado de París, que no cumple nadie, anatema, ¿no? Es un no sé cuántos, ¿no? Cuando Estados Unidos ya nunca firmó Kioto, pero bueno, pero esto le extraña a todo el mundo, pero que Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro te diga en la placa solar que colocas en tu casa. Y el de las cuentas de Panamá, que se le olvida, el ex ministro ya Soria. El Soria. Sí. Claro, entonces, pero hombre, no. O sea, y en el país que más sol tiene de toda Europa, penalicemos el uso de la energía solar, efectivamente. Eso es una aberración en sentido profundo, ¿no? Y algunos, usted entre ellos, nos vamos a encargar de que ese impuesto decaiga, como otros muchos, como el de sucesiones, donaciones y el de las plusvalías, ¿no? El de las plusvalías, claro, hombre, por favor, hombre. O sea, las cosas no valen lo que dice el Estado que valen, para recaudar por encima de lo que es lícito, ¿no? Claro que el Estado debe recaudar para mantener los servicios generales, pero una cosa es eso. Pero no para mantener el gasto corriente superfluo. Yo pongo siempre un ejemplo. En este país llevamos 5 años yendo a comprar la barra de pan todos los días con la tarjeta de crédito, y cuando nos viene el recibo de la tarjeta de crédito, nos vamos con esa misma tarjeta de crédito, sacamos en efectivo ese dinero, que es el que hemos utilizado en pagar el pan. Sí. Lo sacamos, pagamos los correspondientes intereses y seguimos financiándolo. ¿Sabe usted hasta cuándo va a durar eso? Hasta que nos reviente la tarjeta. Claro, eso es. Sí. Eso es lo que estamos haciendo, es decir, estamos financiando mediante deuda pública, porque la deuda pública está, como usted decía antes, para pagar esas infraestructuras sanitarias que hacen falta, o esas redes viarias. Le corrijo. La deuda pública está para pagarla. Recuperar la soberanía nacional. Pero digo, pero no entiéndame, no, si es que perdóname que he visto la gatera y me he metido, ¿no? Claro, o sea, la deuda pública está para pagarla, ¿de acuerdo? Y cuando no haya más remedio, para cosas de extrema necesidad, pero no para mantener un Estado, unos servicios sociales. Un Estado fallido. Claro, son unos servicios sociales que son, por definición, insostenibles, infinanciables, ad infinitum, para nada, para que, dice, el que venga detrás que galope. El siguiente presidente que venga a poner orden donde yo no me atreví. Y así nos va. Sigue la deuda y al final vamos todos caminos con una sonrisa de idiota, una sonrisa perfectamente inane, vacua, hacia el abismo. Como sociedad, porque es que un nigeriano no tiene menos derecho que un español a tener todo lo que tenemos ya hoy en España. Solo que allí las decisiones políticas, sociales, culturales, durante décadas les llevan a ser enormemente pobres. Y aquí, hasta ahora, no lo éramos tanto. Es decir, no son sujetos de peor derecho por haber nacido en otro país. Pongo Nigeria, que es un país muy pobre. Que me perdonen los nigerianos, no nada personal. País precioso. Lo que quiero decir es que no nos llueve el derecho, no, nos lo tenemos que ganar a pulso, con buenas decisiones, con decisiones a tiempo, con talento, con valentía. Yo ya le adelanto, porque nos quedamos sin tiempo, don Vicente, ¿no?, que hoy la lavativa
La lavativa de la semana de este sencillo, pero contundente programa que usted hoy de forma tan brillante me ayudó a construir, es para Jeremy Corbyn, este sinvergüenza, que con la sangre caliente de los londinenses sobre el asfalto, se atreve a decir que porque hace 7 años alguien recortó el número de efectivos de la policía, tiene que pedir hoy la dimisión de la ministra May, de la Prime Minister del Reino Unido. Pero sinvergüenza, pero ¿cómo se te ocurre, sinvergüenza, descastado, estando todavía la sangre caliente, utilizar esos atentados? Que la izquierda, por lo menos en España, no conozco la realidad inglesa, la izquierda española es tan culpable de que pasemos de puntillas sobre esa otra realidad que nos atenaza todos los días y que nos tiene asustados en todo el mundo, especialmente en Europa. Pues este señor pide esto. Entonces, vamos, están todos los titulares, ¿no? Entonces, para él la lavativa de esta semana, ¿no? Muy bien. Porque es una golfada, es un abuso a la inocencia, al dolor de los ingleses, y del mundo, ¿no? Que ve con consternación cómo no puedes pasear por tu ciudad porque hay unos locos que en nombre de su Dios se dedican a matar a otros seres humanos, ¿no? Pues ese señor hace pasta con esa sangre de los londinenses, ¿no? Maldito seas, Jeremy Corbyn, sinvergüenza, Totalmente de acuerdo. Es así. Y después, pues le vamos a dar a un conocido analista político, asesor militar, el Fonendo de Oro, porque dice algo muy sensato. El antisistema número 1 en el mundo se llama Donald J. Trump. El señor Trump es un gran desregulador y a muchos les está complicando la tostada, y a mí eso me gusta, porque yo, igual que el pelirrojo, igual que usted, don Vicente, y otros muchos como ustedes, somos unos grandes rebeldes. No se rindan, peleen por la verdad, hay mucha tela que cortar. Don Vicente, nos vemos pronto, nos seguimos hablando. El que manda, que es el tiempo, y don Miguel, que nos controla, ya nos pone la sintonía de fondo. Muy bien. Le tendríamos que echar en cara que hoy no le puso el tango, pero Alquite, sí señor, don Miguel Alquite, a pesar de sí señor, se sonríe de medio lado don Miguel. Señoras, señores, buenas noches, gracias por estar ahí, a su disposición, que Dios nos guarde. Libre de preocupación, por eso quiero que aprendan el refrán de esta canción, el que tenga un amor, 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 un amor.